Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Casos asombrosos de posesión demoníaca estudiados por un experto psiquiatra de los Estados Unidos. Casos tan terribles como el que describe el profesor Richard Gallagher. Gallagher es un psiquiatra que estudió en la Universidad de Yale, médico psiquiatra certificado y profesor del Colegio Médico de Nueva York. Además es psicoanalista de la Universidad de Columbia. Se graduó también en Princeton como en clásicas, que eso es literatura, historia, filosofía y lenguas antiguas. Es importante tener en cuenta el conocimiento de las lenguas antiguas, lenguas muertas, digamos que anteriores a las lenguas grecorromanas y relacionadas con las antiguas lenguas grecorromanas, con el latín y el griego, y completó sus estudios en psiquiatría en la Universidad de Yale. Entonces es considerado uno de los expertos más grandes en ataques demoníacos, porque además es experto en el estudio bíblico y ha trabajado con asociaciones internacionales de liberación, con grandes ministros de liberación y con exorcistas de la Asociación Internacional de Exorcismo. Entonces, desde los años 90. Entonces, él describe que durante más de 25 años, cuando escribe sus libros sobre este tema, y me llama la atención que relata casos muy puntuales durante esas casi 3 décadas que llevaba cuando escribió sus libros. Por ejemplo, un caso es el de la que llama la reina satánica, Julia, la reina satánica. Se trata de una mujer que se describía a sí mismo como bruja y satanista. Y tenía una posesión tan severa que Gallagher la consideró como uno de los más extremos casos que ha presenciado en su vida de posesión demoníaca. Durante las sesiones de liberación, o sea, como la llaman en el lenguaje tradicional romano, de exorcismo, Julia hablaba en lenguas antiguas y conocía muy bien información precisa y secreta de los presentes. Entonces les habló en griego, habló en un griego antiguo, habló con unas lenguas, habló en latín antiguo. Entonces también otra cosa que le llamó la atención, los aterró sobremanera, es que tenía conocimiento de información de hechos y situaciones hasta de muchas clases, pero muy privadas, secretas de los presentes, incluyendo de sus errores y pecados. Otro caso de que recomienda Gallagher es el del espiritista poseído. Se trataba de un hombre que aseguraba que su madre, una medium espiritista, lo había consagrado para ser medium espiritista y le había asignado un espíritu guía que le proporcionaba informaciones privadas de las personas que se encontraban con él. Sin embargo, en este caso dice Gallagher que los demonios que poseían a este espiritista, terminaron manifestándose de una manera muy violenta, lo que lleva a pensar a Gallagher que este hombre había llegado a un estado más grave de posesión demoníaca, o sea, que puede ser que tuviera otros demonios, además del demonio o espíritu guía, del espiritismo, y que tenía otros demonios terribles. También, por ejemplo, habla de una mujer que desarrollaba una fuerza brutal sobrenatural, que se trata de una pequeña mujer aproximadamente de unos 40 kilos de peso corporal, y en medio de un episodio de posesión tomó por la fuerza y arrojó por los aires a un diácono luterano que estaba ahí presente y que pesaba el doble de ella, o sea, unos 80 kilos. Este caso dejó, así como dicen, turulatos a los testigos y logró atemorizar a algunos de ellos, de los presentes. Entonces, son más casos, pero
voy a referirme, por ejemplo, nosotros hemos visto en el Ministerio de Liberaciones casos de fuerza sobrenatural de niños, de mujeres, de hombres que levantan a otros, tratan de agredir a otras personas que están ahí. Muchas veces a quienes agrede. Hay que tener mucho cuidado de que las personas que así se crean que son exorcistas, pastores de liberación, si no están en la autoridad o tienen algunas áreas de su vida en pecado, es un peligro porque los puede agredir a ellos. Normalmente las personas que están al lado lo que buscan es asustarlos, atemorizarlos. En una ocasión una mujer endemoniada, una jovencita que estaba en posesión demoníaca, hace unos 10 años, en el Ministerio de Liberación de nuestra iglesia local ecofamiliar acá en Bogotá, en el segundo piso donde nos encontrábamos, en el área donde hacíamos las liberaciones, esta jovencita también, así como describen a esta, yo creo que era por ahí de unos 50 kilos, arrancó una puerta del baño de damas, de mujeres, arrancó con una mano. Ese día, para la gloria de Dios, le ministramos liberación. El que la tenía atada con esa esquizofrenia y con lo terrible que la habían catalogado esquizofrénica, pero quedó totalmente sana, era su propio esposito, un joven irresponsable, porque el Espíritu Santo nos reveló en ese momento que era el esposito el que la ataba, el que con palabras muy groseras y terribles la humillaba por celos y la maltrataba verbalmente. Tan pronto el Espíritu Santo nos reveló, yo hice pasar al joven, al esposito, le pedí que se pusiera de rodillas, que pidiera perdón a Dios y que la desatara. Me siguió en la oración para desatarla y la mujercita, la jovencita, quedó perfectamente libre y sana. Esa niña había tratado de matarlo a él y a su propia bebé, una niñita, una bebecita. Para la gloria de Dios, ella, luego de quedar sana, estudió en la Universidad de Medicina y es médica. Entonces esa es la gloria de Dios. También hemos visto casos de espiritistas que tienen espíritus guía y le dicen a las personas que están presentes, como dicen coloquialmente, popularmente, le cantan la tabla. Les sacan verdades y dicen cosas muy secretas de pecados en que están las mujeres o los hombres que están ministrando liberación. Entonces, cuidado el que está en pecado. Les ha dicho, y a veces también le sacan cosas del pasado. Puede ser que no esté en pecado, claro, eso también, porque lo que buscan es evitar la liberación. Entonces la tratan de desmoralizar o desmoralizar al sacerdote que está haciendo, o al ministro cristiano que está haciendo la liberación, y entonces le saca antecedentes personales, familiares, le da datos muy precisos, claro, porque tienen espíritus guía que les proporcionan informaciones privadas, muy secretas, personales y muy antiguas. Incluso le pueden hablar de los padres, le hablan de los familiares que están lejos y de cosas que pueden estar aconteciendo. Porque eso lo que explica es que los demonios no es que estén en todas partes. Lo que pasa es que hay muchos demonios, son millones de seres y ángeles caídos que pueden traerle informaciones y muy precisas. También hemos visto niños en posesión demoníaca que no los podían controlar. Los del famoso niño que jugaba en el colegio Perdomo acá, el juego Charlie Charlie, niñito de 10 años, que se retaba a pelear con los amiguitos, y él dice que logró vencer de 1, 2, 4, 5, hasta llegar a 10, hasta que le fracturaron un brazo. Agredía a sus padres, lo amarraban porque a los abuelitos no lo pudieron tener más en el colegio, era un colegio Perdomo, acá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, digamos que hemos presenciado, y casos como el de Julia, la reina satánica, eso sí que hemos visto mujeres con unas fuerzas extraordinarias que han practicado brujería, que han practicado satanismo, y entonces nosotros, ¿de dónde viene? Seguiré comentando más casos que hemos tenido que ministrar, pero las causas de liberación, el mismo psiquiatra Gallagher dice que esas causas de posesión demoníaca, según su experiencia en los escritos que él mismo ha producido, las principales causas son que esas personas han practicado ocultismo y pactos satánicos. Esa participación en la magia negra, en rituales de brujería, en vudú, en hechicería, invocaciones de espíritus, con tabla ouija, pactos explícitos o aún tácitos
con entidades demoníacas por haberles abierto puertas a los demonios. El uso de la tabla o ouija y otros métodos de comunicación con los espíritus demoníacos abre puertas, dice Gallagher. Entonces hay que tener cuidado. Muchas personas que intentan comunicarse con el más allá y con sus familiares y que hacen misas a los muertos y que van a los cementerios. Cuidado, papitos, cuidado, mamitas. Participación también en cultos satánicos, dice Gallagher, o esotéricos, como en sectas ocultistas, rituales de iniciación o adoración a entidades oscuras o demoníacas que pueden exponer a la persona a influencias demoníacas. También por maldiciones y consagraciones demoníacas, porque algunas personas dice él mismo, son víctimas de posesión debido a maldiciones impuestas por otros, como brujos o personas con conocimientos de la hechicería, del ocultismo, esotéricos, o por haber sido consagrados a fuerzas demoníacas desde su infancia por sus mamitas. Seguiremos hablando también por pecados graves y persistentes. Hay ciertos pecados recurrentes y graves, dice el mismo Gallagher, como el odio extremo, la violencia descontrolada o la inmoralidad sexual desenfrenada. Eso puede llevar a una persona a que sea más vulnerable para la influencia o la posesión demoníaca. Por la adicción a las drogas o estados de alteración de conciencia, el abuso de sustancias psicotrópicas, de alucinógenos, de bazuco, de cocaína, de marihuana, de todas esas, toda esa cantidad de drogas químicas que venden y que trafican. Entonces, también por traumas y heridas emocionales muy profundas. Hay personas, dice él, que con heridas emocionales graves pueden ser más vulnerables al ataque y a la influencia demoníaca, especialmente si buscan consuelo en personas o en prácticas ocultistas de hechicería, brujería, fuerza mental, relajaciones por allá en la nueva era, también por herencia familiar o vínculos generacionales con el ocultismo. Algunas personas vienen en linajes de prácticas ocultistas. Todo esto es cierto, lo comprobamos en el Ministerio de Liberaciones, Sanidades y Milagros, pero hay una gran bendición. La sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Jesús se libera a las personas, se atan. Hay liberaciones más fáciles, hay unas que son procesos largos, pero en todo se puede. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo es el Hijo de Dios. Él se sacrificó en la cruz y el poder de su palabra viva, de león rugiente, si la decretamos bien, si atamos bien, hay que atar a esos demonios, hay que atar al hombre fuerte, cuidado. Pero cualquier papá, cualquier persona que entre en obediencia y puede recibir el poder y la autoridad en Cristo para liberar a los más grandes endemoniados. Y hay que empezar por los familiares, por las personas cercanas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.